Evaluación del paciente pediátrico en contexto de urgencia y desastres. Los objetivos de esta presentación tienen que ver con, primero, recordar conceptos generales sobre el paciente pediátrico y sus características más importantes. Después vamos a analizar la metodología de valoración inicial pediátrica para poder establecer una prioridad de intervención. Y por último, vamos a conocer los principales signos y síntomas de las condiciones clínicas pediátricas más frecuentes en el contexto de urgencia. ¿Por qué quise partir con reconocer conceptos generales del paciente pediátrico? Porque es importante establecer algunas diferencias que son eh, muy importantes a la hora de ver un paciente pediátrico y que pueden marcar la diferencia también en el derivar, en el fondo, en establecer el tipo de urgencia que tenemos con este paciente y en la derivación temprana si es que lo requiere. Lo primero que hay que recordar es que un paciente pediátrico no es un adulto pequeño, ¿ya? La maduración del paciente pediátrico, por ejemplo, del sistema inmune está completamente maduro alrededor de los 8 años. Los pacientes pediátricos tienden a hacer muchas más infecciones que los pacientes adultos. La relación, bueno, acá hay una menor relación superficie-volumen, lo que por ejemplo nos puede incidir en la ganancia o la pérdida de calor de los pacientes, que ganan y pierden calor mucho más rápido que los adultos. Evidentemente hay un menor tamaño de los pacientes y se pueden observar lesiones traumáticas internas sin compromiso del sistema esquelético. Esto quiere decir que, por ejemplo, el paciente puede tener una hemorragia interna por algún accidente, pensemos en un choque, por ejemplo, o en algún atropello, y no va a haber quizás una deformidad muy evidente del sistema óseo, pero sí puede haber una hemorragia interna y rotura de órganos internos, que claramente no los vamos a poder ver como si fuera una fractura que es más evidente. Y lo otro muy importante de recalcar es el desarrollo psicológico. No es lo mismo tratar a un paciente en un contexto de urgencia, un paciente de 2 años, por ejemplo, o de 1 año que no se puede comunicar de manera verbal, a tratar a un adolescente de 14 años con el cual podemos conversar. Entonces son cosas que pueden resultar obvias, pero en un contexto de urgencia quizás se nos revuelve todo un poco en la cabeza y no tenemos la claridad eh, para poder brindar una atención oportuna. Por eso es importante recordarlo. Bueno, en relación al crecimiento y desarrollo, aquí podemos ver una tabla con proporciones corporales de los pacientes pediátricos. Como ustedes pueden ver, en los pacientes, en las bebés, aquí los recién nacidos, los niños de 2 años, el tamaño de la cabeza es casi una cuarta parte del cuerpo, que evidentemente esta relación va disminuyendo en la medida que vamos creciendo. También el abdomen, por ejemplo, acá en un recién nacido también, el tórax y abdomen representan a la mitad de la proporción corporal eh, de este paciente. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de alguna quemadura que... em, a ver, ¿cómo me explico? Cuando en el sistema de clasificación de quemaduras se habla de la superficie corporal quemada, por ejemplo, y estas se dividen en porcentajes. Cuando hablamos de un 9%, por ejemplo, de superficie corporal quemada, no va a ser lo mismo un 9% de un paciente de 25 años o de 12 años, poniéndolo en contexto pediátrico, que un 9% de superficie corporal quemada de un recién nacido, porque ustedes pueden ver que las proporciones corporales son completamente distintas. Entonces, por eso es importante tener en cuenta el tamaño del paciente, porque hay muchas cosas que van a depender de, en este caso, muy particular el ejemplo que les di, de la superficie corporal. Seguimos con el crecimiento y desarrollo. El sistema musculoesquelético y tegumentario, la piel, básicamente. Los pacientes pediátricos tienen una osificación incompleta porque están en crecimiento. Son mucho más flexibles. Ustedes han visto que niñitos pequeños, 2, 3 años, son capaces de hacer cosas que nosotros ni siquiera con todo el entrenamiento que queramos podemos lograr. Tienen una mayor velocidad en la capacidad de remodelación también. Por ejemplo, las fracturas en los niños suelen sanar en mucho menos tiempo que la de los adultos, y también lo podemos ver en la cicatrización.
la cicatrización de las heridas, por ejemplo, en los pacientes adultos se demora mucho más que en los niños. Los huesos son más maleables. Esto quiere decir que son un poco más flexibles y quizás pueden ser sometidos a una fuerza mayor sin que revista una fractura, por ejemplo. Entonces, tenemos presencia también del cartílago de crecimiento, que esto es muy importante, sobre todo en las fracturas que vamos a ver más adelante, que ahí les voy a explicar un poco más la importancia que tiene. El desarrollo y el tono muscular aumentan con la edad. La piel es más delgada y más sensible, pero a la vez se recupera más rápido, y tienen una menor cantidad de glándulas sudoríparas, que yo les comentaba anteriormente sobre el tema de la pérdida y la ganancia de calor, y también la pérdida y ganancia de líquido corporal, finalmente, con el tema de la sudoración, el calor, el frío, etc. Y un montón de diferencias más que lo van a estudiar cuando estén en sus clases de pediatría. En relación al sistema respiratorio, esta es un gran cuadro, pero quiero que se fijen en las cosas que están en rojo. En relación al metabolismo, los pacientes pediátricos tienen un gasto cardíaco mayor, por lo tanto, tienen una frecuencia cardíaca mayor, ¿ya? Y esto también incide en que en las situaciones de estrés, los pacientes pediátricos demandan mayor necesidad de oxigenación, ¿ya? Esto hay que considerarlo porque más adelante vamos a ver, por ejemplo, los pacientes con shock hipovolémico, vamos a ver cómo varía la frecuencia cardíaca, considerando el shock como una situación de estrés. Ahora, como yo les comentaba en la diapositiva anterior, hay un menor desarrollo de la musculatura que va mejorando en la medida que los pacientes van creciendo, y el volumen corriente, que finalmente es toda la capacidad que tenemos los seres humanos de, ¿cómo lo explico? Es como la capacidad de aire que tenemos en nuestros pulmones, depende única y exclusivamente del diafragma en los pacientes pediátricos. Entonces, comprenderán que un paciente pediátrico con un cuadro respiratorio tiene solamente este músculo para regular finalmente este volumen corriente, que es la cantidad de aire que tienen, y si el paciente se llega a cansar, por ejemplo, por una insuficiencia respiratoria, esto puede derivar, o sea, por una dificultad respiratoria, esto puede derivar en una insuficiencia respiratoria muy rápidamente. Bueno, en relación a la distensibilidad, hay menor tejido cartilaginoso en el soporte de la vía aérea, hay mayor tejido cartilaginoso en la pared torácica, son más distensibles, pero a la vez hay menor soporte en el órgano, finalmente, pulmonar. ¿Ya? Y lo otro que quería que viéramos es que en relación a la función respiratoria hay que considerar estado de fiebre, dolor, temor y llanto, que van a aumentar la frecuencia respiratoria y que no necesariamente va a significar que el paciente está con dificultad respiratoria. Del sistema cardiovascular, podemos destacar que hay una menor cantidad de fibras contráctiles en el miocardio. Esto hace que aumente la frecuencia respiratoria en presencia de mayor demanda de oxígeno, que es lo que veíamos anteriormente. Cuando hay una mayor frecuencia respiratoria, hay un mayor gasto cardíaco. Y, ¿qué más? El volumen circulante del paciente pediátrico en este caso va a depender de su peso. Son aproximadamente 70 ml por kilo. En los pacientes adultos en general se habla de 5 a 6 litros de sangre, es como por un estándar, pero en el paciente pediátrico va a depender de su peso. Tenemos también que hay un mayor porcentaje de agua corporal en los pacientes pediátricos y una mayor superficie corporal, que puede incidir en un aumento en las pérdidas de calor, lo cual va a llevar a una mayor resistencia vascular periférica, una vasoconstricción para evitar que se pierda este calor, y eso va a hacer que finalmente en una situación más grave vaya a disminuir esta frecuencia cardíaca, y es lo que tenemos que considerar en situaciones de paro cardiorrespiratorio o shock. Lo otro que es favorable, en este caso en los pacientes pediátricos, es que hay una mayor resistencia a la hipoxia. Se ha visto que hay pacientes que, por ejemplo, presentan un cuadro de asfixia por inmersión, en el caso del verano, las piscinas y esas cosas. Hay pacientes pediátricos que después de 20 minutos incluso, que han estado bajo el agua en presencia de hipoxia,
se han podido recuperar sin mayores secuelas, a diferencia de un adulto. Entonces, eso nos habla de que hay una mayor resistencia a los estados en donde no hay oxígeno disponible. Ya, viendo esas diferencias, esta presentación yo se las voy a dejar, chicos, así que no se estresen si no alcanzan a leer o hay algo que no entiendan. Lo podemos resolver al final de la clase y esta presentación yo se la voy a dejar a la Dani. Vamos a entrar al tema que es más importante en esta clase, que tiene que ver con la valoración inicial en pediatría en situaciones de urgencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta valoración? Es reconocer una situación de riesgo vital para poder establecer prioridades de atención. Perdón. Ya. Ya, eso. Reconocer situaciones de riesgo vital para poder establecer prioridades de atención, ya sea una atención inmediata de baja complejidad que la vamos a poder hacer nosotros en algunos operativos o bien la necesidad de traslado inmediato. ¿Ya? Esta valoración requiere conocimiento sobre el desarrollo normal del paciente pediátrico, por eso yo les comentaba algunas cosas que es importante saber. ¿Ok? Ahora, esta valoración inicial no es igual a un diagnóstico, porque nosotros no vamos a hablar de, o sea, no podemos hablar de, por ejemplo, una fractura, no podemos hablar de insuficiencia respiratoria, no podemos hablar de un montón de diagnósticos médicos, porque finalmente lo que vamos a ver nosotros seguramente son signos y síntomas y que van a requerir algún otro tipo de valoración con instrumentos que quizás nosotros no vamos a tener al alcance o necesitan también de un cuidado más avanzado en un centro hospitalario. Ahora, esta valoración tiene como objetivo identificar anormalidades anatomofisiológicas, establecer la gravedad de la situación y determinar priorizadamente las intervenciones iniciales. Lo que yo les comentaba al principio de esta diapositiva, de vamos a poder valorar si podemos brindar una atención inmediata en el lugar en donde estamos haciendo el operativo o es necesaria la derivación del paciente inmediatamente a un centro asistencial. Ahora, esta evaluación inicial es un enfoque sistemático, o sea, tiene pasos, ¿ya? Y vamos a ver 3 de estos 4 componentes, porque la evaluación terciaria ya tiene que ver con una evaluación más avanzada. Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la evaluación inicial o el triángulo de evaluación pediátrica. Vamos a ver una evaluación primaria, que es un poco más profunda, y una evaluación secundaria, que una evaluación secundaria que ya consta de información dada por un tercero, en este caso el papá o el acompañante del paciente pediátrico. Pasando al triángulo de evaluación pediátrica, el triángulo de evaluación pediátrica consta de 3 elementos, que es la apariencia, el cómo respira el paciente y la evaluación del sistema circulatorio. Cada una de estas 3 componentes tiene sus subcomponentes, ¿ya? En relación a la apariencia, tenemos el tono muscular, la interacción del paciente, si es que puede hablar, si se comunica, si no se comunica, el consuelo en relación al paciente pediátrico que puede estar llorando, si se consuela o no con, por ejemplo, la presencia del padre o de la madre, la presencia de lenguaje o llanto, de acuerdo también al desarrollo psicológico y la edad del paciente, y la mirada. En relación al componente respiratorio, los sonidos respiratorios, la posición en que se encuentra el paciente y la presencia de signos de dificultad respiratoria. Y en relación al componente circulatorio, es la coloración de la piel del paciente y la temperatura, sin la temperatura hablando de si el paciente está frío o está más calentito. No estamos hablando de la medición de temperatura porque eso es parte de la segunda, del segundo tipo de evaluación, del ABCD. ¿Ya? Este es un procedimiento rápido, donde la observación es la principal herramienta. Yo acá no necesito ningún instrumento para valorar a este paciente. Entonces va a reconocer patrones que permiten evaluar al paciente según su gravedad. Por eso es tan importante hacer estas distinciones entre el paciente adulto y pediátrico, porque yo solamente observando al paciente
puedo saber si está en una situación de riesgo o no. La evaluación inicial es rápida, es sencilla, puede valorar a niños de todas las edades, con cualquier nivel de enfermedad. Como les comentaba anteriormente, se basa en escuchar y ver. Nada más que eso. Se puede realizar rápidamente, no, se puede realizar rápidamente, 30, 60 segundos, es algo que también se hace en las urgencias, pero no es una herramienta diagnóstica, porque a mí solamente me da una primera impresión de cómo está este paciente. Facilita la evaluación fisiológica inmediata y permite la toma de decisiones rápidas. Claramente, por ejemplo, si yo veo que llega un niño que no habla, que no responde, que no respira normalmente, yo puedo establecer inmediatamente la urgencia de ese paciente y derivarlo rápidamente a un centro asistencial. Es algo que yo solamente puedo, estoy mirando, ¿ya? Y ayuda a establecer las prioridades o el triage, que me imagino que ya, no sé si tuvieron clases o las van a tener de eso, pero tiene que ver con la priorización de la atención en contexto de urgencia. Veamos el primer componente, que es la apariencia o el estado general del paciente. Este refleja un todo, ¿ya? El estado de oxigenación, el estado de ventilación, la perfusión cerebral y la función del sistema nervioso central. Esto es lo más importante, ¿ya? Es la primera impresión que ustedes les da un paciente, ¿ya? Es el aspecto que tiene. ¿Y cuál es el estado del sistema nervioso central? ¿A qué se refiere con esto? Por No ejemplo, mucho. qué tan conectado está el paciente con el medio, si es capaz, por ejemplo, de responder preguntas de manera, eh, ay, se me fue la palabra, de manera coherente, perdón, si es capaz de conectarse, por ejemplo, hablando de un lactante, en el caso que no se pueda comunicar, si sus respuestas son concordantes, por ejemplo, con la actitud de la madre en relación a consolarlo, etcétera. Es la apariencia general, que es lo más importante a considerar para ver si un niño está enfermo o no. No sé si ustedes han tenido la experiencia de compartir con niños pequeños, si tienen hermanos, si tienen hijos, si trabajan a lo mejor cuidando a algún chiquitito, pero los niños se nota inmediatamente cuando están enfermos o cuando les pasa algo. Cambia completamente la apariencia de ellos. No quieren jugar, no quieren comer, están como más decaídos. Es súper evidente cuando los niños están enfermos. Entonces, eh, por eso es tan importante esta primera impresión de apariencia o estado general, porque nos va a indicar que algo está pasando. ¿Qué es lo que se evalúa ya más dirigidamente en este aspecto? Es el tono muscular. Entonces, si el paciente se mueve o no se mueve, si se sienta o se para, va a variar según la edad y el desarrollo neurológico. La interacción del paciente, si el paciente está alerta, ¿ya? Si el paciente responde de manera coherente a los estímulos del ambiente e interactúa con ellos, o trata de alcanzar juguetes u objetos. La consolabilidad tiene que ver con que si el paciente deja de llorar o se calma, finalmente tomándolo en brazos o sujetándolo. Y aquí hay que tener bien en claro que hay una diferencia entre el familiar y el examinador. Es súper importante el rol de los padres o del cuidador o de figura significativa de los pacientes en el momento en que nosotros lo estamos examinando, porque podemos ver que los pacientes pediátricos evidentemente ante una persona extraña van a reaccionar de manera más irritable, les va a costar más dejar de llorar, no se van a dejar examinar muchas veces. En cambio, teniendo al familiar o a la figura significativa, el paciente se va a calmar, se va a dejar examinar y por lo tanto va a ser mucho más fácil evaluar esta primera aspecto que es la apariencia y también profundizar en el examen que vamos a hacer posteriormente. En relación al lenguaje, si el paciente habla o se comunica de acuerdo a su edad, no necesariamente hablar, y el llanto fuerte, que muchas veces es un impedimento para las personas que trabajamos con niños para poder evaluarlo, ¿ya? Para poder evaluar al paciente. Y esto se relaciona directamente con la consolabilidad y el poder tener una figura significativa al niño para poder bajar un poco la ansiedad y poder examinarlo bien.
Y el tema de la mirada, si el paciente mueve sus ojitos de manera normal, y no hay ninguna alteración como evidente en el tema de la mirada, si no hay alguna desviación, si hay alguna diferencia entre, por ejemplo, las pupilas del paciente, etc. Pero es algo que yo, les vuelvo a repetir, es algo que yo puedo mirar. Ya, en cuanto a la respiración del paciente, la respiración va a reflejar el intento de compensar las deficiencias de ventilación y oxigenación. Aquí es importante hacer la diferencia entre el concepto de ventilación y el concepto de oxigenación. La ventilación es el movimiento mecánico que permite la entrada de aire hacia la vía aérea. ¿Ok? Eso tiene que ver con el desarrollo de la musculatura, como les comentaba anteriormente al principio de la clase, tiene que ver con las estructuras que están circundando el sistema ventilatorio, por ejemplo, la caja torácica, las costillas, eh, las estructuras óseas y cartilaginosas de la tráquea, es más que nada una cosa mecánica y estructural. En cambio, la oxigenación es un componente más bioquímico, si se quiere, que tiene que ver con el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, ¿ya? Entonces nosotros podemos tener problemas ventilatorios en los pacientes o podemos tener problemas de oxigenación, o incluso ambos. Por ejemplo, un problema ventilatorio puede ser una obstrucción de la vía aérea por algún objeto extraño. Lo más típico en los niñitos pequeñitos es que se atraganten, no se atoren con comida, eh, que esto puede llevar a una obstrucción de la vía aérea, en donde no va, en un principio no va a haber problemas de oxigenación porque no hay problema en el intercambio, sino que hay una estructura física que está impidiendo el paso del aire hacia la vía aérea. En cambio, los problemas de oxigenación tienen que ver, por ejemplo, cuando los pacientes están cursando una neumonía, en donde hay una alteración del tejido pulmonar, en el cual se disminuye la capacidad de intercambio entre oxígeno y CO2. Ese ya es un problema de oxigenación, ¿ya? Para que quede un poco la diferencia. Y finalmente, estas dos combinadas, problemas de ventilación y oxigenación, que en el caso, por ejemplo, de una neumonía, en donde ya, una neumonía no tratada, en donde hay problemas de oxigenación, el paciente trata de compensar tratando de respirar más rápido, y una vez que el paciente se cansa, entra menos aire a los pulmones, y tenemos ya la combinación de estos dos factores que puede derivar en una insuficiencia respiratoria, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Quería aclarar esos conceptos para que no se les quede en la mente que son sinónimos, son distintos, ¿ya? ¿Qué es lo que yo puedo ver, o en este caso escuchar, de la respiración del paciente? Ruidos respiratorios anormales, que son audibles a oído desnudo. No voy a necesitar ningún instrumento como un fonendoscopio, ¿ya? Los ronquidos, el gorgoteo, el quejido respiratorio, el estridor, una voz gangosa o ronca, una tos perruna, que se llama o tos de perro, que yo creo que más de alguno ha escuchado ese término, y las sibilancias, ¿ya? Las sibilancias, como dice su nombre, es un silbido que se escucha cuando el paciente expira, cuando bota el aire. Si yo escucho ese silbido cuando el paciente inspira y expira, estamos hablando de una dificultad respiratoria importante, ¿ya? Lo más común es que el paciente se escuchen estas sibilancias cuando el paciente está expirando, porque es como una turbulencia que se produce cuando el paciente bota el aire a través de estas vías respiratorias que están inflamadas, entonces no dejan que salga. Por eso se produce esta turbulencia y este sonido. Ahora, ¿qué es lo que veo en un paciente? ¿Qué es lo que voy a valorar yo en un paciente en la parte respiratoria? La postura del paciente, el tiraje, que tiene que ver con la dificultad respiratoria que yo puedo mirar en un paciente, en el tórax del paciente, que es lo que podemos ver acá en esta foto, que aquí el paciente se le están hundiendo las costillas. Puedo ver que se le hunden las costillas, puedo ver que cuando está respirando incluso se hunde a nivel de las clavículas, y puedo ver en el fondo esta musculatura que está luchando por
ingresar el aire y expirarlo a la vez. El aleteo nasal, que es que se abre, es como que se abren las fosas nasales y se cierran en el fondo como manera de compensar esta dificultad para ingresar el aire. Y la taquipnea, que a diferencia de la polipnea, que no sé si ustedes lo han escuchado, la taquipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria, pero asociado a esta dificultad respiratoria que yo puedo ver en el paciente. La polipnea es una sola aumento de la frecuencia, pero sin dificultad. Espero que me funcione esto. Acá hay un video que yo les voy a presentar de un paciente con un estridor laringio y una tos perruna o tos grupal, que se llama. Ustedes van a ver a este pequeñito y van a ver al tiro que hay una dificultad respiratoria importante. Ya, le voy a poner play. Fíjense cómo está respirando este paciente. Fíjense en qué posición tiene. Fíjense acá cómo se hunden las costillas. En que la cámara lo acerca un poco más. Escuchen cómo respira el paciente. Y miren cómo está. Está con su boquita abierta. Miren acá cómo se hunde el cuello, la clavícula. Y escuchen ese como un silbido. Fíjense cómo está también la posición del paciente, su cabecita, su cuello. Ese sonido, esa tos y esa respiración es típica de un paciente con laringitis. ¿Ya? Es una obstrucción. Una laringitis es la inflamación de la vía aérea superior y ese sonido es el típico estridor laringio con la que llegan los pacientes a las urgencias y que es muy característico y se escucha a oído simple. ¿Mm? Vamos a poner de nuevo la presentación acá. Ya. Entonces, ahí vimos, en este paciente escuchamos ruidos respiratorios anormales. Vimos que la postura del paciente también estaba con el cuello hiperextendido, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vimos que había tiraje o dificultad respiratoria, que había tiraje, o sea, este movimiento que se veía en el cuello del niño, que había retracción subcostal. El aleteo nasal no era tan evidente, pero sí había taquipnea. La frecuencia respiratoria del paciente sí estaba alterada y estaba asociada a esta dificultad respiratoria. Entonces, en relación a la postura, este paciente, para facilitar, es una postura que se utiliza tanto para visualizar la vía aérea y para despejarla, como también es una postura que adoptan las personas que tienen algún tipo de dificultad respiratoria y están acostadas, esta postura de olfateo, en donde yo pongo la frente hacia atrás y abro la vía aérea para facilitar el ingreso de aire. Ven acá que este paciente está también con la boca abierta, está tratando de maximizar finalmente la entrada de aire hacia la vía aérea, y que no es el caso del paciente que vimos, pero los niños más grandes que se pueden sentar, esta postura de trípode, que es básicamente la que adoptamos todos, por ejemplo, cuando tenemos que correr y nos sentamos y nos cansamos, en donde nos apoyamos ya sea en las rodillas o nos apoyamos en la silla y nos echamos un poco para adelante, que es como lo que se ve en esta posición. Perdón. Eso en relación a la evaluación de la respiración. En relación a la circulación cutánea, que es el tercer componente, este va a reflejar el gasto cardíaco y la perfusión de los órganos vitales. Cuando disminuye el gasto cardíaco por un estado de estrés en el paciente,
va a aumentar la frecuencia cardíaca, porque lo que va a hacer es tratar de llevar más rápidamente este flujo sanguíneo a los órganos nobles, en este caso el cerebro, el riñón, el corazón, y va a disminuir la irrigación de la piel y las mucosas. Esto quiere decir que se va a redistribuir el flujo sanguíneo y va a favorecer la irrigación de los órganos nobles en desmedro de la irrigación de las estructuras más hacia distal. Entonces, ¿qué vamos a ver en los niños con problemas de circulación cutánea? La coloración de la piel va a ser más pálida, incluso azulosa, o se va a ver así, como esta foto que está acá, que es la piel moteada, que se dice, ¿ya? La irrigación cutánea en niños con perfusión central deficiente. La irrigación cutánea en los niños con una perfusión central deficiente disminuye considerablemente. Ya el niño se va a ver pálido, se va a ver moteado, como es esta foto que está acá. La cianosis, que toman un tono azulado. Pero también hay que tener en cuenta que el frío puede producir alteraciones cutáneas que pueden confundir esta interpretación. Como ejemplo, mi último hijo, el más chiquitito, el Pedro, nació pequeño para su edad gestacional. Era muy chiquitito, pesaba 2,4 kilos, muy pequeño. Y le costó repuntar en relación al peso y la talla normal para la edad. Como era tan pequeñito y sus estructuras todavía estaban un poco inmaduras, cada vez que la pediatra lo revisaba y le sacaba toda la ropa, se ponía así, moteado, y se veía muy feo el pobre. Claro, estaba llorando, estaba activo, estaba consciente, en el fondo tenía una reacción adecuada con el medio, pero la piel se le veía así. Entonces, el solo hecho de yo ver este tipo de coloración en los pacientes no quiere decir que tengo problemas de circulación, sino que es una reacción finalmente al frío, en este caso, que era lo que le pasaba a mi guagua, que era más chiquitita, entonces había que tener en consideración como todo su historial, quizás, claro, todo su historial, para decir, ya, esto es normal, entonces los vamos a abrigar lo antes posible, porque claramente hay una disminución aquí de la irrigación a nivel distal, pero que no tiene que ver con un problema de circulación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la American Heart Association en relación a la evaluación primaria? La apariencia, trabajo respiratorio y circulación cutánea. Cuando está todo normal, el paciente está estable, no requiere mayor rapidez quizás en la atención. Cuando vemos que hay una apariencia anormal, ya que no es normal de acuerdo a la edad o el desarrollo de este paciente, podemos estar hablando, o sea, podríamos estar hablando de una disfunción del sistema nervioso central. Estas son impresiones, ya que en el fondo tienen que, después de esta evaluación inicial de 30 o 60 segundos, tiene que irse a una evaluación un poco más profunda, ¿ya? Cuando veo que hay una anormalidad en la parte de respiración, puedo estar hablando de una dificultad respiratoria. Cuando ya veo que hay una apariencia anormal y una respiración anormal, ya estamos hablando de mayor gravedad, que puede haber un fallo respiratorio, ¿ya? Cuando vemos una circulación anormal, podemos estar pensando en un shock que está compensado. Yo les comentaba, los pacientes tienen una mayor tolerancia a la hipoxia y tienen un mayor nivel de compensación en relación a las pérdidas, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de shock y de deshidratación. Los pacientes pediátricos demoran, en el fondo, en demostrar y en mostrar signos y síntomas de deshidratación, en el caso de la pérdida de volumen, lo que se llama una compensación. ¿Ya? No quiere decir que estén bien, evidentemente está pasando algo, pero su organismo es capaz de compensar al daño que se le está provocando. Si hay un deterioro de la apariencia y de la circulación, pero el paciente respira normal, puede haber un shock descompensado. Y cuando ya veo que hay un deterioro en la apariencia, la respiración y la circulación, probablemente este paciente va a cursar un paro cardiorrespiratorio. Ahora, de nuevo, esto tiene que ver con esta evaluación primaria que se hace en muy poco tiempo y estas son impresiones diagnósticas, no son diagnósticos, ¿ya? Es a lo que puede llegar el paciente si yo no lo atiendo de manera oportuna. Ahora,
esto se ve como un poquito desordenado, pero me pareció que era como más, mucho más decidor que las otras cosas que encontramos. En la evaluación de la severidad en relación a la atención de urgencia. Si yo veo que apariencia, respiración y circulación están normal, puede esperar. ¿Y esto qué quiere decir en el triage? En que es una atención no urgente, que puede esperar desde 2 hasta incluso 200, desde 120 minutos, 2 horas a 240 minutos. O sea, el paciente que se ve normal puede esperar. Si tengo alguna de estas tres componentes de la evaluación anormal, es una urgencia que va a requerir acciones específicas en cada caso, ¿ya? Lo tengo que atender en menos de 60 minutos. Ahora, si dos de estos componentes yo los veo anormales en esta evaluación primaria, es una emergencia. Si ya los tres componentes están anormales, es una urgencia y el paciente no puede esperar. ¿Ok? Ya. Como resumen, el triángulo de evaluación pediátrica tiene estos tres componentes, que es la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. En la apariencia vamos a ver el tono muscular, la interacción social, la consolabilidad, teniendo en cuenta que nosotros somos un extraño y que esta consolabilidad se va a ver mejor evaluada cuando hay una persona significativa para el paciente, acompañándolo, la mirada del paciente y el lenguaje o el llanto de acuerdo al desarrollo de este paciente. En el trabajo respiratorio vamos a evaluar los sonidos que yo puedo escuchar a oído desnudo, los signos de dificultad respiratoria, que es el aleteo nasal, el tiraje, la retracción subcostal, etcétera, que fue lo que vimos en la foto y en el video. Y en la circulación, principalmente la coloración de la piel. ¿Ya? Vamos a pasar a el segundo componente de esta evaluación primaria, que es el ABCDE, que es básicamente esta secuencia de evaluación que vamos a realizar, pero con instrumentos que nos van a permitir objetivar distintos estados del paciente y que nos van a decir si es, o sea, nos van a dar una idea de qué tan urgente, de qué tan urgente tiene que ser la atención basado en las cosas que encontré. La evaluación primaria tiene un orden que va desde lo más grave, quizás, no quizás, desde lo más grave que puede estar comprometido hasta lo menos grave. Lo primero que vamos a evaluar en el ABCDE es la vía aérea. Estas son siglas en inglés, airway, la vía aérea, si es que está permeable y si escuchamos ruidos respiratorios que nos puedan estar hablando de alguna obstrucción. ¿Ya? Lo segundo que vamos a ver es el breathing, B, ventilación y oxigenación, y aquí ya vamos a recurrir a medición propiamente tal de la frecuencia respiratoria, de la saturación de oxígeno, si es que disponemos de saturómetro, y la capnografía que tiene que ver con la medición del CO2 expirado. ¿Ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, vamos a necesitar procedimientos, vamos a realizar procedimientos en los que vamos a necesitar instrumentos que nos van a ayudar a establecer el estado del paciente. ¿Ya? La C, que es la circulación, acá vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, el llene capilar, las características de este pulso, si es un pulso rítmico, si es un pulso firme, si es un pulso débil, etcétera, y la coloración de la piel. Después vamos a pasar a la D, que es el déficit neurológico, en donde vamos a evaluar el tono muscular, la reacción pupilar y el estado de conciencia. Posteriormente, para pasar a la exposición, que esto tiene que ver con la temperatura corporal, la localización de hemorragias en caso de que haya algún trauma que puede ser evidente o no evidente, y estabilización de fracturas, etc. ¿Ya? Les vuelvo a reiterar que es un enfoque sistemático, o sea, en un orden que yo tengo que seguir, y se examina al paciente recurriendo a procedimientos instrumentales y a dispositivos que podemos tener a la mano para objetivar el estado del paciente. ¿Qué es lo que voy a buscar? En vía aérea voy a buscar estridor,
que es ese sonido que yo les puse en el video típico, las sibilancias, si hay respiración ruidosa o si hay objetos extraños en la vía aérea. Entonces, para eso yo voy a examinar al paciente, voy a posicionar la cabeza en posición de olfateo en este caso, para poder visualizar la vía aérea eh, y ver si es que hay algún objeto, por ejemplo. ¿Ya? Si tenemos acceso, por ejemplo, a la aspiración de secreciones, por ejemplo, el paciente puede estar obstruido por secreciones, lo vamos a hacer también. La ventilación, la frecuencia respiratoria, lo vamos a ocultar. Le vamos a tomar la saturación de oxígeno y si es que disponemos, em, vamos a medir el CO2 expirado. Y aquí podemos determinar si el paciente necesita oxígeno suplementario, si tiene alguna otra dificultad respiratoria un poco más grave y necesita derivación inmediata. En la circulación, frecuencia y ritmo del pulso en este caso, el INE capilar, vamos a tomar la presión también si tenemos el esfigmomanómetro, la coloración de la piel y la temperatura. ¿Ya? Aquí vamos, se habla de discapacidad, pero en realidad es déficit neurológico, no discapacidad. La reacción pupilar, el tono motor, si tiene movimientos anormales. Y en la exposición vamos a ver si es que hay lesiones aparentes y vamos a tomar la temperatura. Esto, como ya les mencionaba anteriormente, tiene un orden. ¿Ya? Lo primero que me voy a fijar es en la vía aérea, luego la ventilación, la circulación, el estado neurológico del paciente y posteriormente la exposición. En una situación de urgencia es algo que yo hago de manera simultánea. O sea, mientras estoy escuchando al paciente que tiene como alguna alteración de la permeabilidad de la vía aérea, le estoy poniendo el manguito de tomar la presión, le estoy contando las respiraciones por minuto, le puedo estar tomando la mano y le puedo estar sintiendo un pulso. Es algo que me da un orden mental para evaluar la situación de gravedad, pero en la práctica es algo que uno hace de manera simultánea. ¿Ya? Que era entrenamiento, evidentemente, y algo que es algo que yo no voy a hacer solo, finalmente. En la atención de urgencia se divide el trabajo en el equipo y tenemos a personas que se van a la vía aérea, otra persona que se va al tema circulatorio y es algo que se hace de manera simultánea. Este orden es básicamente para tenerlo en la cabeza y es en lo que me tengo que fijar primero, ¿ya? Para que no se asusten, no es algo que uno va a estar así como, ya, primero la vía aérea y solo me voy a enfocar en eso. No, es un orden mental eh, para hacer la atención un poco más ordenada, pero no quiere decir que voy a hacer una cosa y después la otra y después la otra. No, es algo que se hace de manera simultánea. ¿Ya? Requiere entrenamiento, como les digo, y siempre o casi siempre se hace en equipo. ¿Ya? Eso con la evaluación secundaria, que es básicamente lo que se hace en los servicios de atención de urgencia, personal un poco más entrenado y que requiere de dispositivos que nos van a ayudar a objetivar la condición del paciente, cosa que ustedes van a poder hacer en OSCA también, pero con un entrenamiento quizás un poco más avanzado de acuerdo a cómo vayan avanzando también ustedes en sus respectivas carreras. Ahora, la evaluación secundaria SAMPLE, que también es una sigla, es como una mnemotecnia, con las primeras dos evaluaciones nosotros buscamos identificar y corregir situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿ya? Y son acciones inmediatas. Pero esta evaluación secundaria realiza la búsqueda de las posibles causas que que precipitaron el cuadro que nosotros evaluamos con las dos primeras estrategias. Perdón. ¿Ya? Y estas sí me van a orientar a un diagnóstico un poco más certero. ¿Qué es lo que hacemos en esta evaluación sample? Vamos a obtener datos por parte de algún familiar o acompañante, o si estamos hablando de un adolescente, por ejemplo, de una persona, de un niño que se pueda comunicar de manera fluida y coherente con nosotros, vamos a obtener datos mediante un interrogatorio dirigido, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a buscar en esta evaluación? Signos y síntomas. ¿Desde cuándo el paciente, por ejemplo, está con fiebre? ¿Desde cuándo está con esta, por ejemplo, secreciones en la vía aérea?
¿ya? Si tiene algún tipo de alergia, esto va a ser importante. Por ejemplo, si el paciente lo tenemos que derivar rápidamente a un servicio de urgencia, en donde se le va a poner, no sé, si estamos hablando de una infección, algún antibiótico, es importante saber si el paciente es alérgico a algún tipo de antibiótico, ¿ya? Si el paciente está tomando medicamentos, y si toma medicamentos, ¿qué medicamentos toma? ¿En qué dosis? ¿A qué hora fue la última ingesta? ¿Y cuánto tiempo lleva de este tratamiento? Si el paciente tiene alguna patología o algún antecedente mórbido que sea de importancia. No es lo mismo tratar, por ejemplo, un paciente, pensando en pediatría, un paciente diabético, por ejemplo, que sufrió un accidente de tránsito, porque finalmente este estado de shock y este trauma va a incidir de manera directa en los niveles de azúcar en la sangre, y un paciente diabético va a reaccionar de manera completamente distinta a una persona que no tiene esta alteración. Entonces, por eso es importante saber si tiene alguna patología. ¿A qué hora fue la última ingesta? ¿Ya? Esto tiene que ver con situaciones de ayuno, que a lo mejor va a requerir un paciente por alguna intervención quirúrgica, pensando ya en una derivación a un centro hospitalario, y eventos que precipitaron el cuadro. Ya, si estamos hablando de un accidente, si estamos hablando de a lo mejor un contexto social del paciente, si fue expuesto, por ejemplo, a algún químico, algún tóxico, etcétera. ¿Ya? Pero, como pueden ver, es algo mucho más profundo y que requiere la comunicación, ya sea con el paciente, si es que este es capaz de comunicarse, o con la persona significativa que más lo conozca, familiar, etc. Entonces, con estos tres componentes, con el triángulo de evaluación pediátrica, que es lo más importante en este caso, el ABCDE, que es esta sistematización de la evaluación del paciente, y el sample, que es el que acabamos de ver, que ya que es una evaluación un poco más profunda, nosotros podemos hablar de una valoración pediátrica inicial lo más integral posible. ¿Ya? Eso con la evaluación del paciente. ¿Ya? Ahora vamos a ver brevemente condiciones clínicas pediátricas más frecuentes en contexto de urgencia. Las lesiones musculoesqueléticas, la dificultad e insuficiencia respiratoria, deshidratación y shock, y paro cardiorrespiratorio, que es lo más grave. Las lesiones musculoesqueléticas. Un traumatismo es cualquier lesión que sea producida por una fuerza externa, ¿ya? En el caso del sistema musculoesquelético, quiere decir que esta fuerza externa es mucho mayor a la resistencia que puede ofrecer una estructura, resultando en una deformidad o finalmente en que se rompa esta estructura sobre la cual fue ejercida esta fuerza. ¿Ya? Tenemos distintas lesiones musculoesqueléticas. Tenemos, en primer lugar, y la de menor gravedad, lo que es una contusión. Está producida por un golpe directo o por la compresión de alguna superficie o estructura del cuerpo, en donde no hay pérdida de la continuidad de los tejidos. Básicamente es un golpe, ¿ya? Puede haber dolor, evidentemente, porque es un daño, puede haber aumento de volumen y puede haber equimosis. Y se ve así, ¿ya? Esta es una contusión grande, igual piensen que esto es el muslo del paciente, ¿ya? Y se puede ver la equimosis ahí perfectamente, moradita. Aquí ya está sanando un poco porque está volviendo más amarilla. El aumento de volumen no es muy evidente, pero esto es una contusión, básicamente, cuando uno, no sé, se golpea en la pierna, ¿ok? Puede significar harto dolor, pero el paciente aún así, con una contusión, se puede mover, en este caso el paciente puede caminar y no pierde la función de la extremidad en este caso, ¿ya? Un esguince es una lesión de los ligamentos que se produce por una elongación exagerada de la articulación, ¿ya? Esta lesión ya es más interna, claramente, y y se produce en una articulación, ¿ya? La contusión se puede producir en cualquier parte finalmente del cuerpo, pero el esguince es en una articulación. Va a haber dolor, va a haber aumento de volumen de esta articulación, va a haber rigidez articular, el paciente no va a poder mover de manera fácil esta articulación y puede o no puede haber equimosis. ¿De qué va a depender esto? De si esta elongación exagerada produjo rotura de
pequeños vasos que estaban alrededor de esta articulación o de los ligamentos que la envuelven. Aquí se puede ver que hay aumento de volumen, se puede ver que hay una equimosis, ¿ya? Y claramente está en la articulación del tobillo de este paciente. Así debería verse una esguince, ¿ya? El paciente puede mover la articulación con dolor, ¿ya? Puede caminar, en este caso, mientras el dolor se lo permita, pero no hay una pérdida total de la función de esta articulación, ¿ya? La luxación es una lesión traumática, ¿ya? De una articulación en donde en donde hay una separación completa entre las superficies articulares. En el esguince hay una elongación traumática de los ligamentos, pero no hay una separación de las superficies articulares. Entonces, ¿qué pasa? La fuerza externa de este trauma es tal que vence la resistencia de los medios de contención de la articulación. ¿Cuáles son estos medios? La cápsula articular, los ligamentos, incluso los músculos eh, que puedan estar alrededor de esta articulación. Entonces, esta cápsula articular va a ceder, se va a romper, estos músculos se van a desgarrar, ¿y qué va a pasar? Esta articulación va a perder el sostén como externo que tiene y se van a desplazar. Se va a desplazar una articulación sobre otra, ¿ya? Hay desgarro de cápsula articular, de ligamentos, de músculos, de elementos vasculares incluso, y nerviosos. Hay un dolor que es intenso, no se compara el dolor de una luxación con un esguince. Hay aumento de volumen, porque evidentemente se rompieron estructuras, y hay una deformación evidente, y hay impotencia funcional. Esa es la diferencia entre una luxación y un esguince. En el esguince yo todavía puedo mover la articulación, puedo caminar en este caso, en el caso anterior que vimos que era un esguince de tobillo, acá no puedo mover absolutamente nada, y es un dolor muy intenso, que no me permite hacer el movimiento normal de la articulación. Esa es una luxación de codo. Como ustedes pueden ver, hay un aumento de volumen notorio, y hay pérdida aquí el brazo ahí que se ve normal, y aquí claramente no está, ¿ya? Acá hay una radiografía de una luxación, ¿ya? Es la misma, una luxación del codo. ¿Ven? Se desplazó completamente estas superficies articulares, que deberían estar así, están completamente desplazadas. En relación a las luxaciones, como se puede ver acá en la descripción que yo les puse, puede haber desgarro y rompimiento de elementos vasculares y nerviosos, y esto puede ser sumamente grave, ¿ya? Puede haber una luxación en donde se puede atrapar un nervio, y eso puede generar una difusión posterior si el paciente no es atendido rápidamente. Puede haber también una rotura de arterias o venas, lo que me puede originar una hemorragia, en este caso. Y por eso mismo es que más adelante vamos a ver cuál es el tratamiento y qué es lo que no se debe hacer cuando yo veo una luxación, ¿ya? En el caso de las fracturas, la definición básica es la pérdida de continuidad del hueso, secundario a una fuerza que fue ejercida sobre este y que fue mayor a lo que la resistencia del hueso puede oponer, ¿ya? Hay dolor, que es intenso, hay impotencia funcional, o sea, no puedo hacer absolutamente nada con esta extremidad que fue afectada. Hay una deformación del segmento en donde ocurrió esta fractura, hay pérdida de los ejes del miembro afectado, esto se puede ver mayormente en las fracturas de huesos largos, como el fémur. Hay equimosis, hay crépito óseo, que básicamente es un sonido muy parecido a cuando uno con papel arruga el papel celofán, es ese sonido que emite, o sea, que podemos escuchar cuando arrugamos el papel celofán. Es terrible escuchar. La movilidad claramente es anormal, si es que hay algo de movilidad en la estructura, ¿ya? Acá podemos ver
que hay un aumento de volumen mucho mayor que en el esguince, que es lo que se podría confundir, sobre todo en este segmento del cuerpo. Hay una equimosis, y el aumento de volumen claramente, o sea, va a impedir la movilidad completa de este tobillo. ¿Ya? Aquí podemos ver la fractura, que es el rompimiento finalmente de este hueso. Y no quise poner una foto real porque eran muy horribles las que encontré. Pero también tenemos lo que es una fractura expuesta. Hay distintos tipos de clasificaciones de las fracturas, no vale la pena ahondar en eso porque eso ya tiene que ver con el diagnóstico de fractura como tal. Pero están las fracturas abiertas y cerradas, o fracturas expuestas, o las que están contenidas finalmente. Una fractura expuesta básicamente es el rompimiento de este hueso que traspasa los elementos que lo contienen, músculo y en este caso piel, en donde nosotros podemos ver el hueso afuera, claramente. O sea, aquí no hay duda que es una fractura, claramente. Y hay pérdida de continuidad de la piel. ¿Ya? Pero como les digo, la clasificación de las fracturas no es tema de esta presentación, sino más que nada los signos que podemos ver nosotros para sospechar que estamos viendo una fractura. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando estamos en presencia de una lesión musculoesquelética? El tratamiento adecuado durante las primeras 72 horas se define, o sea, es el RICE, que también es una mnemotecnia, ¿ya? Y este va a ser vital para el resultado óptimo en la recuperación, o va a ser vital también para disminuir las consecuencias que puede tener esta lesión. ¿Y qué significa RICE? Rest, que es descanso de la extremidad, claramente no moverla ni someterla a ningún otro tipo de fuerza. Ice, que es el hielo, que finalmente lo que va a hacer el hielo va a ser disminuir este aumento de volumen o la inflamación. La E, que es elevar la extremidad para también ayudar a esta disminución del aumento de volumen que tuvo por efecto del trauma. Y en algunos casos, la compresión. ¿Ya? No en todos los casos se recomienda la compresión porque también hay que saber hacerla. O sea, no es como llegar y apretar finalmente el lugar de la lesión, pero tiene que ver más que nada con la inmovilización del segmento que sufrió el trauma. ¿Ya? Aquí está, reposo, rest, aplicar hielo o frío local, ice, la compresión o inmovilización en este caso también, elevar el miembro de la extremidad afectada y esperar por ayuda. ¿Ya? Este que es el adicional. Como les decía, este puede ser un tratamiento que puede funcionar, por ejemplo, para una contusión, para un esguince, pero también es el tratamiento que le vamos a dar a una luxación o alguna fractura para disminuir las posibles complicaciones que pueda tener a posterior una vez que el paciente sea derivado a un centro asistencial. ¿Ya? Contusiones y esguinces, vamos a aplicar el RICE y vamos a trasladar según la gravedad. ¿Ya? Si es un esguince, si vemos que el paciente tiene un esguince efectivamente, que hay aumento de volumen, pero por ejemplo que el dolor no cede o que el paciente no puede mover la extremidad, hay que trasladarlo para hacer exámenes imagenológicos principalmente y para el tratamiento final. Las contusiones en general no necesitan un mayor tratamiento a menos que el paciente refiera que tiene mucho dolor o hay un aumento de volumen muy exagerado que nos pueda indicar que tal vez se trate más de algo más que una contusión o haya rotura muy extensa de estructura. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer en caso de luxaciones y fracturas que revisten más gravedad? Vamos a observar primero para definir finalmente la gravedad que va a tener esta lesión. Nunca vamos a tratar de reposicionar los componentes de la articulación. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba, en el caso de las luxaciones y de las fracturas también puede haber compromiso nervioso y puede haber compromiso de vasos, venas o arterias. Y si yo trato de reposicionar, lo que puedo hacer es comprimir un nervio que no estaba comprimido antes, que ni siquiera se comprimió por acción de este trauma, o puedo incluso llegar a romperlo.
o romper algún vaso o alguna arteria, ¿ya? Entonces, luxaciones y fracturas nunca voy a tratar de reposicionar los componentes de la articulación, porque puedo causar un daño mayor al que ya hay. Voy a inmovilizar precisamente para evitar que estos componentes se desplacen entre sí y puedan generar más daño, ¿ya? Y voy a llevar al centro asistencial de manera urgente al paciente. Eso con las lesiones musculoesqueléticas. Vamos a ver lo que es dificultad e insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Dificultad respiratoria es un estado clínico anormal de la frecuencia o del esfuerzo respiratorio. ¿Ya? Hay un aumento del esfuerzo o un esfuerzo inadecuado con una respiración irregular. Yo puedo ver que hay cambios en ruidos de la vía aérea, puedo ver que hay cambios de coloración en la piel y puedo ver que hay cambios en el estado mental del paciente por este déficit de oxigenación, finalmente, que es a lo que me va a llevar la dificultad respiratoria. ¿Cómo se va a ver un paciente pediátrico con dificultad respiratoria? Va a haber una frecuencia respiratoria aumentada con dificultad para ventilar, o sea, una taquipnea. No va a ser solo polipnea, que es el aumento solo de la frecuencia, sino que va a ser un aumento de frecuencia con una dificultad respiratoria, ¿ya? Hay un esfuerzo respiratorio mayor. Aquí los términos se me traspapelaron, es al revés. Va a haber mayor esfuerzo respiratorio, vamos a ver retracciones costales, retracciones de los músculos que ayudan a la inspiración, va a haber aleteo nasal, ¿ya? Van a haber ruidos en la vía aérea, ¿ya? Van a haber sibilancias, quejido, estridor, que fue lo que vimos en el video, que principalmente eso era estridor, por una laringitis. Vamos a tener taquicardia, vamos a ver un paciente de piel pálida, y generalmente con la piel con la temperatura más baja, más fría. El paciente lo podemos encontrar irritable, lo podemos encontrar somnoliento también y con una respuesta disminuida. ¿Ya? Ese es un paciente, así se ve más o menos un paciente con dificultad respiratoria. Ahora, la insuficiencia respiratoria es un estado clínico de oxigenación y o ventilación inadecuada. Es la fase final de la dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que nosotros podemos ver en un paciente con dificultad respiratoria, lo que van a ir a hacer va a ser compensar este estado de hipooxigenación para mantenerlo de manera estable dentro del cuerpo. Una vez que el paciente hace todas estas cosas, aumenta la frecuencia respiratoria, hay retracciones, hay aleteo nasal, aumenta la frecuencia cardíaca, etcétera, y todos estos mecanismos de compensación no sirven para mantener una oxigenación adecuada en el cuerpo, caemos nosotros en insuficiencia respiratoria, ¿ya? Por eso es la fase final. Se puede identificar con signos clínicos, y de aquí es la importancia de la monitorización clínica. Sin embargo, la insuficiencia respiratoria, el diagnóstico en sí se hace con gasometría arterial, se tienen que tomar exámenes, ¿ya? Para establecer que hay un déficit en la oxigenación del paciente. Finalmente, si no la tratamos, progresa a paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Acá hay unos indicadores de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Que tienen que ver con la presión parcial de oxígeno y de CO2, que es algo que yo puedo medir cuando tomo una gasometría arterial, ¿ya? Lo importante de acá es que quiero que les quede claro que la insuficiencia respiratoria aguda, que es mayor, que es lo que se presenta en los niños, es de instalación rápida en un pulmón previamente sano, ¿ya? En donde no hay tiempo suficiente para desarrollar mecanismos de adaptación y compensación, que son los que veíamos anteriormente. ¿Cómo se ve un paciente con insuficiencia respiratoria? Recordemos que esto es la fase final de la dificultad respiratoria. De la frecuencia respiratoria pasamos de una taquipnea a una bradipnea. El paciente se cansó. Finalmente, estos mecanismos compensatorios no fueron suficientes, el paciente consumió toda su energía y de una frecuencia respiratoria alta pasa a una frecuencia respiratoria más baja de lo normal. El esfuerzo respiratorio, que estuvo aumentado en algún momento, disminuye o simplemente deja de existir este esfuerzo respiratorio. El paciente se cansa, ¿ya?
hay escaso movimiento de aire o ausencia de ruido respiratorio. A esta taquicardia inicial compensatoria finalmente cae en una bradicardia final, un descenso de la frecuencia cardíaca. El paciente se ve, si en un principio se veía cianótico adistal, o sea, un poco azul, finalmente ya pasa a ser una cianosis central y el paciente se ve, por ejemplo, alrededor de la boca, se le ve azul, las ojeras se marcan más, se ve mucho más pálido, y el estado de conciencia, que yo les comentaba anteriormente, que el paciente podía haber estado un poco más irritable o somnoliento, pero respondiendo igual a estímulo, en insuficiencia respiratoria el paciente no hay respuesta o es muy débil y puede terminar en coma. ¿Ya? Esto es muy grave, como pueden ver. ¿Qué es lo que voy a ver yo? Los tipos de problemas respiratorios de los pacientes pediátricos. La dificultad de insuficiencia respiratoria puede estar dada por una obstrucción de vía aérea superior, que puede estar dada por infecciones de vía aérea superior, como la laringitis, por ejemplo, en donde la laringe se inflama a tal nivel que incluso puede llegar a cerrarse. Obstrucción de vía aérea superior por objeto extraño, cuando hay aspiración de comida, por ejemplo, en los lactantes menores que están recién empezando a comer, o porque se echaron algo juguete a la boca. Puede haber obstrucción de vía aérea inferior, que esto puede estar dado principalmente por alguna infección respiratoria o la migración de algún objeto muy pequeño o de comida, o la aspiración de algún líquido, por ejemplo. Enfermedad de tejido pulmonar, que esto ya básicamente estamos hablando de neumonía y ese tipo de cosas, o un centro respiratorio alterado que tiene que ver con déficit neurológico principalmente, y que también puede estar alterado por algún trauma, por ejemplo, algún accidente de tránsito o algo así, en donde haya estado involucrado un TEC, por ejemplo, y que pueda alterar el centro respiratorio a nivel cerebral, ¿ya? Pero esos son los 4 tipos de problemas respiratorios que nosotros podemos observar en los pacientes, en general en todos los pacientes. Eso, con los problemas respiratorios. Vamos a pasar ahora a lo que es deshidratación y shock. La deshidratación es una situación clínica que resulta de un balance negativo de fluidos causado principalmente por disminución de la ingesta, aumento de las pérdidas, aumento de las pérdidas capilares y una constitución de tercer espacio, que eso no lo vamos a ver porque es propio de ciertas patologías, o la combinación de todas las anteriores. Básicamente el paciente se deshidrata porque entra menos de lo que sale, ¿ya? Disminución de la ingesta o aumento de las pérdidas. ¿Cómo clasificamos la deshidratación? La vamos a clasificar para estos efectos según la pérdida de peso en porcentaje o según el tipo de alteración electrolítica. No nos vamos a meter acá porque para esto necesitamos exámenes. Vamos a ver acá según la pérdida de peso y cómo se ve un paciente deshidratado de acuerdo a si es leve, moderada o severa. La deshidratación leve en relación a la pérdida de peso la vamos a clasificar como un paciente que ha perdido menos del 5% de su peso corporal, la moderada cuando ha perdido entre un 5 y un 10% de peso corporal, y la severa entre un 10 y un 15% del peso corporal. Yo les mencionaba anteriormente las características del paciente pediátrico, que hay un mayor volumen de agua en los pacientes pediátricos, que es mayor a medida que el paciente es más pequeñito. Por lo tanto, un paciente más pequeño, un lactante, por ejemplo, estamos hablando de un niño de 1 o 2 años, o de meses incluso, puede llegar a un estado de deshidratación severa muy rápidamente, ¿ya? ¿Cómo se va a ver un paciente de acuerdo a los tipos de deshidratación? Cuando es una deshidratación leve, el paciente va a estar alerta, se va a ver rosado, va a tener un control de signos vitales normal, va a tener una frecuencia cardíaca normal, va a tener una presión arterial normal, el llanto va a ser con lágrimas, no va a tener signo de pliegue, que lo vamos a ver en una foto más adelante. La diuresis o la eliminación de orina va a ser normal de acuerdo a su peso. La piel va a estar turgente, va a tener las mucosas hidratadas. Las fontanelas en los niños menores de 2 años van a estar a nivel, no se van a ver deprimidas.
y los ojos se van a ver normales. En la deshidratación moderada, cuando el paciente ha perdido entre un 5 y un 10% de su peso corporal, el paciente va a estar decaído, puede estar rosado, pero puede estar pálido también. Esta pérdida de volumen va a tratar de compensarla con un aumento de la frecuencia cardíaca, pero va a estar siempre con la presión arterial normal. Yo les comentaba que los niños son súper buenos para compensar este tipo de pérdida. Entonces el paciente va a estar taquicárdico, pero la presión arterial no se va a ver afectada. Llanto con lágrimas escasas, va a haber un signo de pliegue positivo, va a disminuir la diuresis del paciente, va a ser menos pipí, la piel y las mucosas se van a ver secas, la fontanela va a estar deprimida o hundida y los ojos también se van a ver hundidos. ¿Ya? ¿Dónde está la foto? Ah, no tengo la foto. Creo que... No tengo la foto aquí del pliegue, pero miren, en la piel que está turgente, el que está bien hidratada, lo que nosotros evaluamos como signo de pliegue en los niños es que descubrimos la guatita del paciente y evidentemente sin causarle dolor ni nada, ni mucho menos, miren, esta es mi mano. Nosotros lo que hacemos es tomar, espera, acá, hacemos un pliegue en la guatita del paciente y en una piel turgente, normal, hidratada, este pliegue se va a inmediatamente volver a como estaba el estado de la piel normal. En una piel que está deshidratada, en un paciente deshidratado, yo voy a hacer este signo de pliegue, voy a tomar la piel del paciente, la guatita del paciente, y se va a demorar 2 segundos, 3 segundos, incluso más, en volver a su estado normal. ¿Ya? Ese es el signo de pliegue. Vamos a tomar la piel, vamos a hacer un pliegue y lo vamos a soltar. Y dependiendo de cuánto se demore, es que yo puedo evaluar el estado de deshidratación del paciente. O sea, es una de las maneras de evaluar el estado de deshidratación del paciente. ¿Ya? Ese es el signo de pliegue. Por eso, sin signo de pliegue es que la piel vuelve completamente a su lugar y rápidamente. Y cuando hay signo de pliegue positivo es cuando se demora 2 segundos, 3 segundos en volver a su estado normal. Ahora, como consecuencia de esta pérdida de volumen, de deshidratación, podemos encontrar una alteración que se llama un síndrome, finalmente, que se llama TOC. Es un síndrome agudo que se produce por una disfunción cardiovascular que tiene como consecuencia la incapacidad del sistema circulatorio de aportar las necesidades de oxígeno y nutrientes a los órganos vitales. ¿Ya? Hay distintos tipos de TOC que se diferencian en relación al mecanismo de producción de este, pero en los niños, principalmente, estamos hablando de un shock hipovolémico, ¿ya? El shock hipovolémico es básicamente una disminución del contenido de este sistema cardiovascular, de la sangre, líquido finalmente, ¿ya? Está el shock distributivo que tiene que ver con una disfunción a nivel de los vasos, que lo podemos ver, por ejemplo, en procesos inflamatorios agudos generalizados, como los shock anafilácticos, puede haber un shock distributivo. Hay una alteración de la distensibilidad de los vasos que me puede inducir este shock, y hay el shock cardiogénico, que es una falla de bomba que podemos ver en las cardiopatías, ¿ya? Pero en este caso, en el caso de la deshidratación, nos puede llevar a un shock hipovolémico, ¿ya? Que es un déficit de contenido. Tenemos pérdida de volumen del intravascular, contenido nuevamente. Puede haber un shock hemorrágico y no hemorrágico. Podemos tener shock por pérdida de sangre o por pérdida de líquido, que no necesariamente va a ser de sangre. Hay repercusiones a nivel de la perfusión y oxigenación tisular periférica y en órganos nobles, ¿ya? Y los niños tienen un sistema de compensación, lo que hace que a veces podamos, o sea, es como un arma a doble filo. El sistema de compensación nos puede llevar a ver a un niño que está normal, pero que se esté choqueando, o nos puede retardar, o sea, y al mismo tiempo puede retardar finalmente la atención y llevar a un cuadro un poco más severo, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de la evaluación clínica en la sospecha de choque en pacientes pediátricos. ¿Cómo se ve un paciente en shock? ¿Ya? El paciente está hiporreactivo o comatoso, ya no hay lágrimas,
La piel y las mucosas están secas, pálidas, y se puede ver reticulada o moteada, como la foto que yo les mostraba cuando estábamos viendo la evaluación de la circulación. El signo de pliegue ya es completamente positivo, o sea, se demora 3, 4, hasta 5 segundos en volver la piel, porque el paciente está muy deshidratado. De una taquipnea pasamos a una bradipnea. El paciente está taquicárdico, ¿ya? Y la presión arterial, esta es una fórmula para calcular la presión arterial media de un niño. No es mi intención que se la aprendan, ni mucho menos, pero para que sepan que la presión arterial media de un niño nos va a decir mucho del estado de shock en el cual está el paciente. El paciente está taquicárdico, pero su sistema de compensación es tan efectivo que la presión arterial es lo último que se altera. Entonces podemos tener un paciente en shock hipovolémico con grandes pérdidas, pero con una presión arterial en un inicio normal, ¿ya? Por eso es importante evaluar estas otras signos clínicos, ¿ya? Hay un llene capilar enlentecido y hay oliguanuria, o sea, poca orina o definitivamente nada de orina, anuria, ¿ya? Esta es la piel moteada, que la habíamos visto en una foto anterior. Esta tabla se las pongo para que vean los valores normales y la diferencia de los valores normales entre niños y niñas de presión sistólica y diastólica, y para que vean que va variando en relación a cómo va creciendo el paciente. De nuevo, no es la idea que se la aprendan. Yo creo que nadie se la sabe, en verdad. Pero para que vean las diferencias que hay y lo difícil que puede resultar evaluar a un paciente solo con la presión arterial, ¿ya? No se indica finalmente la evaluación, o sea, solamente con los valores de presión arterial yo no puedo decir que el paciente está en shock o no está en shock. Difícilmente me voy a acordar de todos estos valores, pero es para que lo sepan, para que sepan que existe, ¿ya? Ahora, el shock hipovolémico hemorrágico en niños, tenemos que considerar, como yo les comentaba anteriormente, las características de los pacientes pediátricos. La volemia es de 70 a 80 ml por kilo de peso, ¿ya? Estamos hablando de pérdidas mayores a un 30% de la volemia cuando hablamos de un choque hemorrágico grave. O sea, el paciente pierde más del 30% de su volemia, estamos hablando de un choque hemorrágico grave que puede derivar en un paro cardiorrespiratorio y en la muerte del paciente. ¿Cómo se ve un paciente con un choque hipovolémico hemorrágico en relación a los distintos sistemas? Cuando hay una pérdida de volumen leve, menor al 30%, hay incremento de la frecuencia cardíaca, hay un pulso periférico filiforme y débil. Filiforme es como cuando uno siente su pulso, es un pulso en donde uno puede de alguna manera sentir como la cantidad de sangre quizás que pasa por la arteria, un pulso fuerte. El pulso filiforme es un pulso como delgadito, ¿ya? Y es débil también, lo podemos sentir mucho menos. La presión arterial está normal, ¿ya? El paciente se puede mostrar ansioso, irritable o confuso, la piel se puede ver moscada y hay un tiempo de llenado capilar que es un poco más prolongado que lo normal. Lo normal es que el llene capilar se demore, o sea, el llene capilar sea de 2 a 3 segundos. En este caso se demora mucho más. Y hay poca diuresis. Cuando estamos hablando de una pérdida de volumen mayor al 30%, que era lo que yo les comentaba anteriormente, que era una pérdida ya, estábamos hablando de un choque hemorrágico grave, eh, hay taquicardia, hay ausencia de pulsos periféricos, solamente podemos sentir los pulsos centrales, y empieza a bajar la presión. El paciente ya está más somnoliento, está más comprometido desde el punto de vista neurológico, el paciente ya se ve cianótico, ya se ve azul, y hay un llene capilar que es mucho más prolongado, y hay una diuresis mínima. Y cuando ya hay una pérdida mayor al 45%, el paciente está comatoso, claramente, y empieza ya de la taquicardia, se pasa a la bradicardia y hay una hipotensión marcada. Eso en relación al shock hipovolémico. ¿Ya? Vamos a pasar al paro cardiorrespiratorio.
Este se produce por causas secundarias, ¿ya? En los pacientes pediátricos. La principal causa del paro cardiorrespiratorio en pacientes pediátricos es la causa respiratoria. Hay una insuficiencia respiratoria o circulatoria, esto es básicamente lo que conduce al paro cardiorrespiratorio, pero quiero que tengan en mente que la causa respiratoria es la principal causa de paro en los pacientes pediátricos. Hay una insuficiencia respiratoria, hay una falla cardiorrespiratoria porque los mecanismos de compensación ya no funcionaron, hay una hipoxia grave y finalmente se produce este paro cardíaco. Las causas: insuficiencia respiratoria aguda, asfixia por inmersión, aspiración, el síndrome de muerte súbita en el caso de los lactantes más pequeños. Podemos ver también que hay traumatismo encefalocraniano, politraumas, politraumas, el objeto extraño en vía aérea, intoxicación por gases tóxicos, etc. Pero vuelvo a reiterar, la principal causa de paro cardiorrespiratorio en niños es la causa respiratoria. ¿Ya? Esta es la cadena de supervivencia pediátrica que nos muestra la American Heart Association. ¿Ya? Lo primero es la prevención. ¿Ya? Por eso muestran a este niñito como con un cinturón de seguridad. Lo primero para evitar el paro cardiorrespiratorio es la prevención. Lo segundo son las compresiones torácicas. Lo tercero es el dar aviso o pedir ayuda. Posteriormente el traslado a un centro asistencial y finalmente el tomar medidas, otro tipo de medidas en relación a la causa del paro, la hospitalización, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a evaluar yo un paro cardiorrespiratorio? Yo tengo entendido que hace poco tuvieron su clase de BLS, así que esto deberían sabérselo de memoria. Voy a evaluar la respuesta del paciente. El paciente no responde, no respira, no tiene pulso. Voy a pedir ayuda. ¿Ya? Vamos a ver aquí unas diferencias en relación a esta cadena de acciones que voy a tomar. Voy a pedir ayuda. Reanimación en equipo, ya sea, le voy a decir a mi compañero, oye, anda a pedir ayuda mientras yo inicio las maniobras de RCP, o puedo usar mi teléfono móvil, ¿ya? No me voy a demorar nada en desbloquearlo, marcar el 131, poner en altavoz, pido ayuda, y mientras estoy pidiendo ayuda con el teléfono, estoy haciendo compresiones torácicas, ¿ya? Voy a iniciar la RCP, en donde, si estoy solo, voy a hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones, o si estoy acompañado, estoy con alguien con quien me puedo intercambiar, voy a hacer 15 compresiones por 2 ventilaciones, ¿ya? Esa es la diferencia en la técnica de reanimación cardiopulmonar en pacientes pediátricos. Eso ya ustedes lo vieron. Voy a evaluar al cabo de 2 minutos, ¿ya? O al cabo de 5 ciclos, si estoy sola reanimando, o al cabo de 10 ciclos, de 15 por 2 en el caso de los reanimadores, y voy a continuar hasta que haya llegado la ayuda. ¿Ya? Las ventilaciones siempre se deben realizar con dispositivos de barrera. Acuérdense que lo primero que tengo que hacer al iniciar RCP es valorar la seguridad del entorno, y y dentro de eso cabe el tema de la barrera que voy a poner para realizar ventilaciones. Si no tengo dispositivo de barrera, no voy a ventilar, ¿ya? Solo voy a hacer compresiones. Ahora, consideraciones. La seguridad de la escena. Que la escena sea segura, que no haya exposición a fluidos y las medidas de protección personal. Hay una diferencia entre el paro cardiorrespiratorio en pediatría y en adultos, que tiene que ver con el paro presenciado versus el no presenciado. Y esto básicamente tiene que ver con la causa del paro cardiorrespiratorio. Yo les mencionaba que la principal causa del paro cardiorrespiratorio en pediatría es la insuficiencia respiratoria o la causa respiratoria. Ahora, no es que, a menos que haya, por ejemplo, una obstrucción de vía aérea completa, donde el paciente pierde finalmente el ingreso de aire a los pulmones y es como una situación como estrepitosa. En la insuficiencia respiratoria es progresiva, va a tener un tiempo en el cual yo voy a poder actuar antes de que el paciente caiga en paro, ¿ya?
versus los paros, que son la menor cantidad, la menor frecuencia, los paros en pediatría con origen cardíaco, como puede ser, por ejemplo, las cardiopatías, ¿ya? El paro presenciado, yo veo que el paciente cae en paro, el paciente se desmaya, finalmente, y yo lo voy a evaluar y no respira, no responde, no tiene pulso, probablemente estoy en presencia de un paro cardiorrespiratorio de origen cardíaco. Por lo tanto, ahí tengo que sí o sí iniciar inmediatamente las compresiones torácicas, ¿ya? Porque hay una falla de bomba. En el paro no presenciado, lo que yo voy a hacer es presumir que es de origen respiratorio, voy a tener un lapso de tiempo que igual es acotado, en donde yo voy a pedir ayuda primero. Voy a pedir ayuda y luego voy a iniciar las compresiones torácicas. A diferencia del paro presenciado, en que voy a presumir que es de origen cardíaco y voy a iniciar inmediatamente las compresiones torácicas. ¿Ya? Por eso el cambio de la secuencia de RCP con reanimador único. ¿Ya? Si el paciente tiene pulso, pero no respira o respira con dificultad, voy a hacer ventilaciones de rescate solo con un dispositivo de barrera, una ventilación cada 3 a 5 segundos. Ahora, ya estamos por terminar. Las consideraciones generales en niños en situaciones de desastre, es relevante hacer a los niños partícipes en labores de solidaridad hacia las personas que puedan estar afectadas, en la medida que ellos puedan participar y puedan ayudar. Va a depender mucho de su edad y el nivel de desarrollo, fomentando la capacidad de ayudar que tienen los niños, ¿ya? Se puede ayudar a que se encuentren vías de expresión sobre lo que sienten también, ¿ya? Los niños que están expuestos a este tipo de situaciones de emergencia o de desastre pueden evitar hablar y expresar lo que sienten, pero en un escenario más seguro se les puede estimular a que dibujen o escriban o que se desahoguen a través de juegos, pero lo importante es considerar la expresión de sus sentimientos y emociones en relación a lo que están viviendo, porque también es parte de su salud, en este caso su salud mental. ¿Ya? Los niños que han experimentado traumas o pérdidas son más vulnerables para experimentar reacciones más intensas y prolongadas ante noticias o imágenes de desastres naturales, que es lo que puede estar pasando, por ejemplo, en este momento de contingencia sanitaria, en que los niños ya no deberían ver noticias, pero si las ven, en el fondo son mucho más sensibles y mucho más lábiles, porque en realidad con el tema del encierro y que los casos aumentan todos los días y las muertes, etcétera, 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 están mucho más hiperreactivos quizás a situaciones que antes no les generaban tanto estrés. ¿Ya? Por lo tanto, ojalá haya que evitar, o sea, se puede evitar sobreexponerlos a noticias o situaciones similares. Y para terminar, o sea, antes de terminar, muchos niños canalizan su angustia mediante síntomas físicos como cefaleas o dolor abdominal. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de situaciones eh, que pueden ser representativas de una alteración de salud mental más que alguna dolencia o alguna afección orgánica, finalmente. Y esto sí para terminar. Eh, Teniendo en cuenta el tema de la contingencia, cómo se presenta la infección por COVID-19 en pediatría. La mayoría de los niños, como ustedes podrán haber visto en las noticias o se les ha pasado en la universidad, son asintomáticos o presentan una enfermedad pulmonar leve que muchas veces no requiere hospitalización. Pero hay un síndrome, que es el PIMS, que seguramente ustedes los han visto, o SIMC, por sus siglas en inglés, que es un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID-19. ¿Ya? No hay mucha información al respecto. Todavía no hay un consenso como muy... no hay un consenso finalmente en cómo se presenta o cómo se podría presentar este síndrome en los niños. Hay factores que son relativamente comunes, pero que no se dan en toda la población. En general, ayer estaba leyendo, por ejemplo, un reporte de la OMS que decía que este tipo de síndrome afectaba más a los niños latinos y afrodescendientes, más que
em, que la población del norte finalmente, pero que no estaba muy claro si eso tenía que ver con factores como intrínsecos de la raza o tenía que ver con factores de acceso, por ejemplo, a insumos de protección o incluso de educación en salud. Entonces, todavía falta mucho, mucho por estudiar en relación a esto. Pero lo que se ha visto en Chile es que es un síndrome hiperinflamatorio que evoluciona a insuficiencia multiorgánica y posteriormente a un shock, ¿ya? Eso es como evoluciona. Los signos y síntomas van a depender de las partes del cuerpo que hayan sido afectadas. Y el cuadro clínico que se ha definido en Chile como caso está caracterizado por una fiebre que es mayor a 3 días y que se presenta 2 semanas posterior a la insuficiencia respiratoria aguda por SARS-CoV-2. ¿Ya? Hay presencia de rash cutáneo, que puede ser en cualquier parte de la piel, en cualquier parte del cuerpo, y lo que se ha visto también es que hay compromiso gastrointestinal, hay diarrea o vómitos, ¿ya? Estas 3 cosas se ha visto en más frecuencia en los pacientes que han presentado este síndrome, ¿ya? Puede haber también una conjuntivitis no supurativa, o sea, el ojo se puede ver rojo, como si fuera una conjuntivitis, pero no hay secreción ocular. Y lo que se ha visto también es que hay enrojecimiento o hinchazón de los labios y la lengua, o enrojecimiento o hinchazón de las manos o los pies. Esa presentación clínica es la que más se ha visto, por lo menos aquí en Chile, ¿ya? Y esta primera, la fiebre, el rash cutáneo y el compromiso gastrointestinal es lo que la Sociedad Chilena de Infectología Pediátrica ha definido como caso para sospechar de este síndrome hiperinflamatorio, ¿ya? Eh, Eso, en relación al SARS-CoV-2. Como les digo, no hay mucha evidencia, no han habido muchos casos en Chile y en el mundo, pero esto es más o menos como lo que se puede ver. Ahora, en relación a los exámenes, muchos de estos pacientes que llegan con este cuadro clínico, se les hace una PCR y finalmente está negativa porque los pacientes ya tuvieron la infección. Pero sí, lo que se tiene que hacer sí o sí es un examen inmunológico para ver la generación de anticuerpos y en el fondo así demostrar que el paciente estuvo expuesto o tuvo la enfermedad por COVID y se puede hacer esta asociación entre la enfermedad por COVID y este síndrome hiperinflamatorio, ¿ya? Pero me interesa que se queden con esto, con el cuadro clínico, ¿ya? Que si en algún momento ustedes llegan a ver a un paciente pediátrico, a un niño que tiene como esta historia, esta fiebre, que no cede y que se prolonga por más de 3 días y tienen antecedentes que el paciente estuvo expuesto al SARS-CoV-2, tiene rash cutáneo y tiene compromiso gastrointestinal, es probablemente alta la sospecha de que el paciente pueda desarrollar este síndrome hiperinflamatorio. Eso, eso era lo que les tenía que contar. Nos quedan como 10 minutos para preguntas, inquietudes, dudas, comentarios, lo que sea. Muchas gracias, Vero, por la tremenda presentación. Voy a compartir las preguntas porque hay algunas preguntas en el chat que yo dejé, que recopilé como para poder decírtelas y ver si las podemos ir aclarando. En primer lugar, Dania Arias dice, si el paciente se demuestra consolable ante el profesional y no al cuidador, ¿lo podemos considerar como una señal de alerta? En el fondo entiendo que es como que según el profesional se tranquiliza, se consola, pero para el padre, la madre, el cuidador no. ¿Se considera como alguna señal de alerta? Una señal de alerta que podría tener incidencia en relación a que, por ejemplo, no sea la figura significativa para el paciente. Quizás tu pregunta va en relación como a alguna sospecha como de maltrato o algo así, no sé. Sí, dice eso Porque, mismo, lo que estoy viendo en el chat. Sí, puede ser una señal de alerta en relación a que, claro, si el niño no se queda tranquilo con su mamá o la persona que dice ser el cuidador principal, sí, nos podría dar esa señal de alerta, pero eso requiere de una evaluación un poco más profunda, ¿ya?
quizás entrevistar al cuidador, preguntar si hay otra persona con la cual el niño se consuela mejor, y ahí ya en el fondo hay que hacer un análisis un poco más en equipo, más que quedarse como con la sola impresión. En general, en las urgencias eso es lo que se hace, cuando se sospecha, eh, no tan solo por eso, no tan solo porque el niño no se queda tranquilo con su cuidador, sino que hay un montón de otras cosas más sobre las que uno tiene que indagar para establecer recién la sospecha de que puede haber algo más ahí. Pero es una situación delicada que no se puede quedar solamente con la primera impresión que yo pueda tener. ¿Ya? No sé si respondo tu pregunta. Ahí puso, ya, muchas gracias. Sí, sí. Ya. Maravilloso. Voy con la siguiente. Dice la misma compañera que una fisura presenta los mismos signos que una fractura, pero a menor nivel de gravedad. Mira, en los niños, es que por eso no me quise como adentrar mucho en las características de las fracturas, pero en los niños hay por este tema de que la osificación está incompleta y que el componente óseo de los niños es un poco más maleable, hay una fractura que se da en los niños, que no se da a los adultos, que se llama fractura en tallo verde, ¿ya? En donde efectivamente se rompe este hueso, pero se rompe de manera incompleta. Entonces, sigue siendo una fractura, por definición es una fractura, y sí puede mostrar los mismos signos que una fractura como completa, por decirlo de alguna manera. Se tiene que tratar igual, y se tienen que tomar las mismas medidas, de todas maneras. Sebastián Barros pregunta, en caso de fractura expuesta y riesgo de desangrarse, ¿qué medidas se deben tomar? Lo primero es, en ese caso, inmovilizar la extremidad para evitar, en el fondo, que se desplacen estas estructuras y generar más daño del que se está causando. Los torniquetes no están indicados nunca. Nunca se hace un torniquete en una extremidad ni en una fractura expuesta, porque lo que vamos a hacer ahí es disminuir el flujo sanguíneo, y a posterior, cuando esa fractura pueda ser operada, quizás vamos a enfrentarnos a una pérdida de la extremidad por esta poca perfusión finalmente, que ya está disminuida por esta rotura de esta arteria, y la podemos disminuir aún más por un torniquete. Así que los torniquetes no se hacen. Lo vital es inmovilizar la fractura y, en la medida de lo posible, comprimir. Comprimir la zona de la lesión y trasladar lo más Y correr. rápidamente al paciente. Y sí, correr y llevarlo inmediatamente a un centro asistencial. Pero no se hace torniquete, y eso, se inmoviliza y se comprime dentro de lo posible el lugar del sangrado. ¿Alguien más tiene más preguntas? También tengan la confianza de abrir los micrófonos si quieren, no hay ningún problema. En el chat, si hay alguna otra. O cuando son muy pálidos. No, es que eso lo decía porque cuando ponían lo del mottling, cuando son moteados los pequeñitos, que cuando son muy pálidos también tienen la piel como reticulada, y también los niños con síndrome de Down tienden a como reticularse mucho, que a veces no necesariamente significa que estén choqueados con, qué sé, que son como características propias de los niños y las niñas. Sí, es cierto eso, es cierto eso. Cuando son muy chiquititos, también, como lo que yo les comentaba que le pasó con mi hijo, que era más pequeño para la edad gestacional, era todo más pequeñito. Y efectivamente, a los cambios de temperatura, se veía moteado, se veía horrible, horrible el pobre, pero estaba bien, solo que era muy chico. Una vez más, muchas gracias a Vero por la presentación, muchas gracias a ustedes por unirse. Fuimos en algún momento 50 personas, yo me imagino que alguno decayó, que sé yo, algo pudo haber pasado, pero no importa, porque la grabación va a quedar igual, la presentación va a quedar igual, y es un tema súper importante. De repente, no sé, el mundo adultocentrista se olvida de los pequeñitos son muy importantes, yo lo digo porque soy pediátrica de corazón. Y lo otro que quizás quería hacer como una precisión es que siempre estén atentos a los cuidadores, porque ellos siempre reconocen cuando a sus hijos, hijas, hijas les pasa algo. Entonces, como no pensar de, no, es que está exagerando, no sé qué. Ellos saben reconocer cuando su hijo está distinto o su hija está distinta. Entonces, siempre atentos a lo que ellos tienen que entregarnos, porque siempre hay información valiosa. Sí, eso es cierto.
en general. Hay casos y casos, pero una madre Claro. siempre sabe que le pasa así. Es Hay la que casos de mejor que- lo conoce, y si una mamá te dice, no, mi hijo está, algo tiene, hay que creerles, siempre. Ujú. Gracias a ustedes por la atención. Y gracias a la Dani y a los chiquillos de Oscar también, que, como les decía, es como mi sobrino pequeño, porque también ayudé y cómo se formó la organización y cómo todos los estudiantes en ese entonces y ahora profesionales, Dani, siguen acá y no, es una iniciativa demasiado bacán. He visto como también se han expandido a otras universidades y las otras UES tienen también su organización y encuentro que es demasiado bacán lo que nació el 2017. ¿17 puede ser? Sí, Sí, es hermoso 2017. porque de hecho hasta aquí en la capacitación tenemos compañeras y compañeros que son de los otros OSCA, así que también muchas gracias por unirse y les invitamos a que se motiven para que sigamos trabajando en los equipos de formación continua y en el fondo todos los voluntarios y todas las voluntarias empecemos a tener este como currículum general de capacitación y estemos todos súper listos y preparados para la contingencia, porque nos van a necesitar. Sí. Así que